Imagina que eres soldado. Te envían a una base militar remota en las montañas. Te dicen que participarás en un experimento, algo sobre resistencia, sobre entrenamiento. No te preocupes, solo estarás en oscuridad, total, sin luz, durante 30 días. Tú y otros 149 soldados aceptas. Eres militar, obedeces órdenes. Los primeros días son difíciles, pero manejables. Luego comienza a empeorar. Pierdes la noción del tiempo. Comienzas a ver cosas que no están ahí, a escuchar voces, a sentir presencias. Y entonces, en el día 23, algo cambia. La oscuridad deja de ser ausencia de luz. Se convierte en algo más, algo tangible, algo vivo, algo que te observa, algo que te toca, algo que te consume. Y para el día 30, tú y todos los demás han desaparecido, no muertos, desaparecidos, como si nunca hubieran existido. El 15 de julio de 1907, en las montañas del departamento de La Paz, Bolivia, una base militar comenzó un experimento clasificado. El experimento se llamaba Protocolo Noche Perpetua. El objetivo oficial era entrenar soldados para operar en condiciones de oscuridad extrema, misiones nocturnas, combate sin visibilidad, resistencia psicológica. Pero el objetivo real era algo más, algo que los documentos militares llaman exploración de estados alterados de conciencia inducidos por privación lumínica total. 150 soldados fueron encerrados en una instalación subterránea, sin luz, sin ventanas, sin acceso al exterior, durante 30 días completos, sin saber qué hora era, qué día era, si era de día o de noche afuera. Solo oscuridad, absoluta, perpetua. El 14 de agosto de 1907, cuando el experimento debía terminar, un equipo militar fue enviado a la base para extraer a los soldados. Lo que encontraron los paralizó. La base estaba vacía. No había nadie. 150 soldados habían desaparecido. Pero no habían escapado. Las puertas estaban cerradas desde fuera. No habían sido forzadas. No había túneles de escape. No había cuerpos. No había sangre. No había señales de lucha. Solo vacío y oscuridad. Y algo más, algo que los equipos de rescate sentían pero no podían explicar. Una presencia, en la oscuridad, algo que no debería estar ahí, algo que observaba, esperaba. La base militar Fortaleza Tinieblas fue construida en secreto durante 1906, en las montañas cerca de La Paz, a 4.000 metros de altura, lejos de poblaciones, lejos de testigos. La base fue diseñada específicamente para el protocolo Noche Perpetua. Tenía 2 secciones. La sección superior era normal, cuarteles, oficinas, almacenes, pero la sección inferior era especial, completamente subterránea, 50 metros bajo tierra, sin ventanas, sin luz natural, construida con paredes gruesas que bloqueaban todo sonido del exterior, diseñada para ser una burbuja de aislamiento total, un lugar donde la luz nunca penetraba, donde el tiempo no existía, donde 150 hombres serían sometidos a 30 días de oscuridad absoluta. El experimento fue idea del general Gustavo Palacios, comandante del ejército boliviano. Palacios había leído sobre experimentos de privación sensorial en Europa. Había escuchado teorías sobre cómo la oscuridad prolongada podía alterar la percepción, aumentar otros sentidos, crear soldados superiores, soldados que no necesitaran luz, que pudieran operar en cualquier condición. Palacios convenció al presidente de Bolivia de financiar el proyecto. Le prometió resultados revolucionarios. Le prometió un ejército capaz de operaciones que ningún otro país podía realizar. El presidente autorizó el proyecto. 50.000 bolivianos, un presupuesto enorme y carta blanca. Hacer lo que fuera necesario, obtener resultados. Pero Palacios no reveló todo. No mencionó que algunos de los asesores científicos que había contratado tenían teorías más radicales, teorías sobre cómo la oscuridad total no solo afectaba los sentidos, sino la consciencia misma.
Teorías sobre cómo 30 días sin luz podían abrir la mente a dimensiones alternativas de percepción. Teorías que la comunidad científica había rechazado como pseudociencia, pero que Palacios estaba dispuesto a probar, con 150 soldados que no tenían opción de negarse. Los 150 soldados fueron seleccionados en junio de 1907. Todos eran jóvenes, entre 18 y 25 años. Todos eran saludables, físicamente aptos, psicológicamente estables, o eso mostraban las evaluaciones. Todos fueron reclutados con la promesa de ser parte de un programa de entrenamiento de élite. No se les dijo exactamente qué implicaba, solo que sería difícil, que requería resistencia, que los convertiría en mejores soldados. Firmaron documentos que no leyeron completamente, documentos que básicamente cedían todos sus derechos, que permitían al ejército hacer cualquier cosa con ellos durante el experimento, que eximían al gobierno de responsabilidad legal. El 15 de julio de 1907, los 150 soldados fueron transportados a Fortaleza Tinieblas. Les dieron uniformes especiales, negros, para que fueran menos visibles en la oscuridad. Les dieron instrucciones básicas. Permanecerían en la sección subterránea durante 30 días. Se les entregaría comida y agua regularmente. Habría actividades programadas, entrenamiento físico, ejercicios mentales. Al final de 30 días serían liberados. Mejores, más fuertes, más capaces. Los soldados descendieron a la sección subterránea. Las puertas se cerraron detrás de ellos. Las luces se apagaron y la oscuridad comenzó. Durante los primeros 10 días, todo pareció ir según el plan. Los soldados recibían comida en intervalos regulares, realizaban ejercicios, se adaptaban a la oscuridad. Pero entonces comenzaron los reportes. Los guardias que entregaban la comida notaron cambios. Los soldados hablaban de forma extraña, reportaban ver cosas, escuchar cosas, sentir cosas. Los guardias reportaron esto al general Palacios. Palacios lo consideró normal. Alucinaciones por privación sensorial, esperado. Continúen el protocolo. Pero para el día 20, los reportes se volvieron más perturbadores. Los soldados no solo alucinaban, estaban cambiando. Hablaban en idiomas que no conocían, mostraban conocimientos que no deberían tener. Algunos afirmaban no ser quienes habían sido. Algunos decían que algo más estaba ahí con ellos, en la oscuridad, observándolos, esperando. Para el día 25, los guardias se negaron a entrar a la sección subterránea. Decían que había algo mal, que podían sentirlo, incluso sin entrar. Una presencia, algo en la oscuridad, algo que no era humano. Palacios los acusó de cobardía, pero cuando intentó entrar él mismo, sintió lo mismo. Miedo irracional, sensación de ser observado, de estar en peligro. Palacios ordenó continuar. Solo 5 días más. 5 días y el experimento terminaría, y sabrían si había funcionado, o si había creado algo que nunca debió ser creado. Si tienes el valor de conocer esta historia, deja tu like y suscríbete al canal. La historia que estás a punto de escuchar muestra eventos en los que personas perdieron la vida debido a experimentos en los que no querían participar. Bolivia, en 1907, era un país en transición. Había experimentado décadas de inestabilidad política, golpes de Estado, cambios de gobierno, conflictos con países vecinos. La Guerra del Pacífico contra Chile había terminado en 1884 con Bolivia perdiendo su acceso al mar. Esta pérdida había dejado cicatrices profundas. El ejército boliviano estaba siendo modernizado, reorganizado. El gobierno buscaba formas de compensar las desventajas geográficas y económicas. Buscaba ventajas militares, tecnologías, tácticas, cualquier cosa que pudiera dar a Bolivia una ventaja sobre sus vecinos. El general Gustavo Palacios había sido nombrado comandante del ejército en 1905. Tenía 42 años. Era ambicioso, educado. Había estudiado en academias militares en Europa, en Francia y Alemania.
Había estado expuesto a las últimas teorías militares y a algo más. Durante su tiempo en Europa, había conocido a científicos que experimentaban con psicología, con percepción, con los límites de la mente humana. Algunos de estos científicos proponían que los soldados podían ser mejorados mediante técnicas no convencionales, privación sensorial, hipnosis, drogas. Palacios quedó fascinado. En 1906, Palacios leyó un artículo de un psicólogo francés llamado Dr. Marcel Dubois. El artículo se titulaba Efectos de la privación lumínica prolongada en la percepción y cognición humana. Dubois proponía que la oscuridad total durante periodos prolongados no solo afectaba la visión, afectaba la conciencia misma, alteraba la percepción del tiempo, del espacio, de la realidad. Dubois había realizado experimentos limitados, sujetos en oscuridad durante 3 a 5 días. Los resultados mostraban alucinaciones, desorientación, pero también algo más. Algunos sujetos reportaban experiencias que Dubois llamaba expansión perceptual. Afirmaban ver sin luz, escuchar pensamientos, sentir presencias. Dubois especulaba que la oscuridad prolongada podía abrir partes de la mente normalmente inactivas. Palacios contactó a Dubois. Le propuso un experimento a mayor escala, más sujetos, más tiempo. 30 días en lugar de 5. Dubois estaba intrigado pero cauteloso. 30 días es extremo. Los efectos podrían ser permanentes, irreversibles. Palacios respondió, exactamente. Queremos efectos permanentes. Queremos soldados que puedan operar en oscuridad como si fuera luz. Dubois aceptó, con la condición de que pudiera traer a otro científico, un colega alemán llamado Dr. Klaus Zimmermann, especialista en estados alterados de conciencia. Palacios aceptó. No sabía que Zimmermann tenía teorías aún más radicales que Dubois, teorías que la comunidad científica había rechazado, teorías sobre cómo la oscuridad no solo alteraba la percepción, sino que podía abrir puertas a otras dimensiones de realidad. La construcción de Fortaleza Tinieblas comenzó en enero de 1907. El sitio fue elegido cuidadosamente. Montañas remotas, lejos de poblaciones, difícil acceso. El gobierno boliviano quería secreto absoluto. La base fue construida en 2 fases. Primero, la sección superior, cuarteles normales para guardias y personal de apoyo. Luego, la sección subterránea. Esta fue la parte compleja, 50 metros bajo tierra, excavada en roca sólida, diseñada para ser completamente aislada del exterior. La sección subterránea consistía en un complejo de habitaciones conectadas por pasillos. Había dormitorios, capacidad para 150 personas. Había una sala de comedor, una sala de entrenamiento, baños, todo diseñado para funcionar sin luz natural. Pero lo más importante era el sistema de control de luz. Cada bombilla, cada fuente de luz, podía ser controlada desde la sección superior. El plan era simple: apagar todas las luces, crear oscuridad absoluta y mantenerla durante 30 días, sin excepciones, sin luz de emergencia, sin nada, solo oscuridad. Dubois y Zimmermann supervisaron el diseño. Zimmermann insistió en características específicas. Las paredes debían ser negras, pintadas con pintura que absorbiera luz. Los pasillos debían ser laberínticos, sin líneas rectas, para desorientar. Dubois cuestionó esto. ¿Por qué? Si no hay luz, no importa el color de las paredes. Zimmermann respondió, no es solo sobre luz física, es sobre luz psicológica. La mente genera su propia luz. Necesitamos absorber esa también. Dubois no entendió completamente, pero aceptó. Palacios aprobó todo. Quería resultados. No importaba cómo se obtuvieran. Los 150 soldados fueron reclutados en junio. El proceso de selección fue riguroso. Exámenes físicos, exámenes psicológicos, entrevistas. El objetivo era encontrar soldados que fueran físicamente aptos y mentalmente estables, pero también sugestionables. Zimmermann insistió en esto. Necesitamos mentes que puedan adaptarse,
que puedan cambiar. Mentes rígidas resistirán el proceso. Los soldados seleccionados eran jóvenes, la mayoría de áreas rurales, con educación limitada, obedientes, perfectos para un experimento que requería obediencia absoluta. A los soldados se les dijo que participarían en entrenamiento de élite, que aprenderían a operar en condiciones extremas, que se convertirían en parte de una unidad especial. Se les prometió mejor paga, mejor posición, reconocimiento. Ninguno fue informado sobre los verdaderos detalles del experimento. Ninguno fue informado sobre los riesgos. Ninguno fue informado que serían sometidos a 30 días de oscuridad total. Solo se les dijo que sería difícil y que requeriría resistencia mental. Firmaron documentos sin leer completamente. Documentos que los convertían en propiedad del experimento. El protocolo del experimento fue diseñado por Dubois y Zimmermann. Fase 1. Adaptación gradual. Los primeros 3 días, luz tenue. Permitir que los ojos se ajustaran. Fase 2. Oscuridad parcial. Días 4 a 7. Luz solo durante comidas. Fase 3. Oscuridad total. Día 8 en adelante. Sin luz. Nunca. Durante 23 días. Los soldados recibirían comida y agua en intervalos regulares, pero en oscuridad. Los guardias usarían visión nocturna para navegar, pero los soldados estarían completamente ciegos. Zimmermann propuso algo adicional. Necesitamos introducir estímulos. Dubois preguntó, ¿qué tipo de estímulos? Zimmermann respondió, sonidos, frecuencias específicas, infrasonido, ultrasonido, patrones que afecten el cerebro sin que sean conscientes. Dubois estaba preocupado. Eso va más allá de privación sensorial. Eso es manipulación activa. Zimmermann insistió. Es necesario. La oscuridad sola tomará demasiado tiempo. Necesitamos acelerar el proceso. Palacios aprobó. Hagan lo que sea necesario. Quiero resultados en 30 días. El 15 de julio, los 150 soldados descendieron a la sección subterránea. Estaban nerviosos, pero obedientes. Confiaban en sus superiores. Confiaban en que esto era entrenamiento, que los haría mejores. No sabían que estaban entrando a un experimento que desafiaría su cordura, que alteraría su percepción de la realidad, que algunos de ellos nunca saldrían, y los que salieran no serían los mismos, o no saldrían en absoluto. Las puertas se cerraron, las luces se atenuaron, y el protocolo Noche Perpetua comenzó. Durante los primeros días, todo pareció normal. Los soldados se adaptaban, realizaban ejercicios, comían, dormían, pero bajo la superficie algo estaba cambiando. La oscuridad no era solo ausencia de luz, era presencia de algo más, algo que Zimmermann había anticipado, algo que Dubois no había considerado, algo que Palacios no podía imaginar, y ese algo estaba esperando, en la oscuridad, esperando que las mentes de 150 hombres se abrieran, esperando entrar, esperando consumir. Días 1-7. Adaptación y primeros síntomas. Los primeros 7 días del protocolo. Noche Perpetua siguieron el plan establecido. Los 150 soldados fueron divididos en grupos de 10. Cada grupo tenía un dormitorio asignado. Durante los primeros 3 días, había luz tenue, suficiente para ver siluetas, para navegar. Los soldados realizaban ejercicios físicos, calistenia, carreras en los pasillos, entrenamiento de combate sin armas, todo diseñado para mantenerlos ocupados, para evitar que pensaran demasiado en la oscuridad creciente. Durante estos primeros días, el Dr. Dubois monitoreaba desde la sección superior. Tenía cámaras de visión nocturna instaladas. Podía observar a los soldados sin que ellos lo supieran. Tomaba notas. Día 1. Adaptación normal. Los sujetos muestran nerviosismo leve pero manejable. Día 2. Algunos sujetos reportan dificultad para dormir. Esperado. Día 3. La luz tenue será reducida esta noche. Observar reacciones. El día 4 comenzó la fase 2. Luz solo durante las comidas. 3 veces al día. 30 minutos cada vez. El resto del tiempo, oscuridad.
Los soldados comenzaron a notar el cambio inmediatamente. Uno de ellos, un joven de 19 años llamado Carlos Mendoza, escribió en su diario: «La oscuridad es diferente aquí. No es como la noche normal, es más pesada, como si tuviera peso, como si presionara contra ti». Otros soldados reportaron sensaciones similares, pero los oficiales les dijeron que era normal, que se adaptarían. Durante los días 5 a 7, los primeros síntomas aparecieron. Algunos soldados comenzaron a reportar alucinaciones visuales. Veían luces que no existían, patrones, formas geométricas. Dubois anotó: alucinaciones visuales esperadas. El cerebro compensa la falta de estímulo visual generando sus propios patrones. Normal en privación sensorial. Pero algunos soldados reportaron algo más específico. No solo patrones, sino figuras, sombras moviéndose en la oscuridad. Uno de ellos, Roberto Silva, reportó: «Vi algo, una forma, como una persona, pero no era ninguno de nosotros, se movía diferente. Cuando intenté acercarme desapareció». Días 8-15. Oscuridad total y desintegración inicial. El día 8 comenzó la fase 3. Oscuridad total, sin excepciones. Incluso durante las comidas, la luz fue eliminada. Los guardias entregaban comida usando visión nocturna. Pero los soldados comían en oscuridad absoluta. No podían ver la comida. No podían ver sus manos. No podían ver nada. Solo oscuridad. Perpetua. Absoluta. Los efectos fueron inmediatos y severos. Los soldados perdieron rápidamente la noción del tiempo. Sin luz natural, sin relojes, sin forma de medir el paso del tiempo. Algunos pensaban que habían estado ahí semanas cuando solo habían pasado días. Otros pensaban que solo habían pasado horas cuando habían pasado días. El tiempo se volvió fluido, subjetivo, irreal. Las alucinaciones se intensificaron. Ya no eran solo visuales, eran auditivas. Los soldados escuchaban voces, susurros, conversaciones que no estaban ocurriendo. Uno de ellos, Miguel Torres, reportó: «Escucho a mi madre, llamándome, pero sé que no está aquí. Sé que es mi mente, pero suena tan real». Otros escuchaban música, canciones que conocían, o canciones que nunca habían escuchado. Algunos escuchaban sonidos que no podían identificar. Tonos bajos, vibraciones, zumbidos. Dubois estaba preocupado. Los efectos son más intensos de lo anticipado. Algunos sujetos muestran signos de colapso psicológico temprano. Zimmerman no estaba preocupado. «Es exactamente lo que esperábamos. Sus mentes se están abriendo. Están comenzando a percibir más allá de los sentidos normales». Dubois cuestionó: «¿Percibir qué?». Zimmerman sonrió: «Ya veremos». Durante los días 10 a 15, algo más comenzó a ocurrir. Los soldados comenzaron a reportar presencias, no alucinaciones, presencias reales. Sentían que algo más estaba ahí con ellos, en la oscuridad, observándolos. Uno de ellos, Felipe Arias, escribió: «Hay algo aquí. No puedo verlo, pero puedo sentirlo. Está cerca, siempre cerca. Cuando me muevo, se mueve. Cuando me detengo, se detiene. Pero nunca lo veo, solo lo siento». Otros soldados reportaron lo mismo, una presencia, invisible, pero innegable. Los guardias que entregaban comida comenzaron a notar cambios en los soldados. Algunos hablaban solos, manteniendo conversaciones con personas que no estaban ahí. Otros se sentaban en silencio, mirando hacia la oscuridad, como si vieran algo. Cuando los guardias preguntaban qué veían, los soldados respondían: «A ellos». «¿Quiénes?». «Los que están en la oscuridad, los que siempre han estado aquí». Días 16-23. Transformación y terror para el día 16. La situación había escalado dramáticamente. Varios soldados habían dejado de comer. Decían que no tenían hambre, que no necesitaban comida, que estaban siendo alimentados de otra forma. Dubois ordenó alimentación forzada.
pero algunos soldados resistían violentamente. Uno de ellos, Andrés Morales, atacó a un guardia, gritando: «No pueden tocarme, pertenezco a la oscuridad ahora». Tuvo que ser sedado. Otros soldados mostraban cambios más sutiles, pero igualmente perturbadores. Comenzaron a hablar en idiomas que no conocían. Uno de ellos, José Ramírez, comenzó a hablar en lo que sonaba como alemán. Pero José nunca había estudiado alemán, nunca había estado expuesto al idioma. Cuando se le preguntó cómo sabía alemán, respondió: «No soy yo quien habla, es él que está conmigo en la oscuridad. Él habla a través de mí». Zimmermann estaba fascinado. «¿Ves? Te dije que la oscuridad abriría sus mentes. Están accediendo a conocimiento que no deberían tener. Están conectándose con algo más grande». Dubois estaba horrorizado. Esto no es expansión perceptual, esto es colapso psicótico. Necesitamos terminar el experimento. Zimmermann se negó. «No, estamos en el punto crítico. Si detenemos ahora, perderemos todo. Necesitamos continuar hasta el día 30. Palacios, monitoreando desde arriba, estaba dividido. Los resultados eran perturbadores, pero también eran resultados. Si los soldados realmente estaban desarrollando habilidades nuevas, accediendo a conocimiento nuevo, eso podría ser valioso. Decidió continuar. 7 días más. Si para el día 23 no hay mejora, terminamos el experimento. Pero para el día 20, algo cambió fundamentalmente. Los soldados dejaron de reportar presencias individuales. Comenzaron a hablar de una presencia singular, grande, poderosa, que llenaba toda la oscuridad. Uno de ellos, Pedro Salazar, escribió en su diario: «Ya no son muchos, es uno grande, tan grande que llena todo. La oscuridad no es vacío, es Él es la oscuridad, y nosotros estamos dentro de Él». Los guardias comenzaron a negarse a entrar a la sección subterránea. Reportaban que podían sentir algo, incluso desde la entrada. Una presencia, un peso. Uno de los guardias, llamado Luis Herrera, dijo: «Es como si la oscuridad ahí abajo estuviera viva, como si respirara, como si esperara. No voy a entrar ahí otra vez». Palacios lo acusó de cobardía, pero cuando otros guardias dijeron lo mismo, Palacios comenzó a preocuparse. El día 23 ocurrió algo que nadie anticipó. Los soldados dejaron de responder. Cuando los guardias entregaban comida, nadie venía a recogerla. Cuando los guardias llamaban, nadie respondía. Silencio. Total. Dubois decidió entrar personalmente, con visión nocturna, con 2 guardias armados. Descendieron a la sección subterránea. Lo que encontraron los paralizó. Los 150 soldados estaban ahí, pero no se movían. Estaban de pie, o sentados, en posiciones extrañas, mirando hacia la oscuridad, como estatuas. Dubois se acercó a uno. Carlos Mendoza. «¿Carlos? ¿Puedes oírme?» Carlos no respondió. Sus ojos estaban abiertos, pero no parpadeaba, no se movía. Dubois pasó su mano frente a los ojos de Carlos, sin reacción, como si Carlos no estuviera ahí, como si su cuerpo estuviera presente, pero su mente estuviera en otro lugar. Dubois revisó a otros, todos iguales, 150 soldados, todos en estados catatónicos, todos mirando hacia la oscuridad. Dubois sintió pánico. Necesitamos sacarlos, ahora. Pero entonces escuchó algo, un sonido, bajo, profundo, como una vibración. Venía de todas partes, de la oscuridad misma. Y entonces sintió algo, una presencia, enorme, aplastante, como si algo invisible estuviera presionando contra él. Dubois corrió, salió de la sección subterránea. Los guardias lo siguieron. Cuando llegaron arriba, Dubois estaba temblando. «Hay algo ahí abajo, algo que no debería existir. Necesitamos terminar esto, necesitamos sacarlos. Todos, días 24-30. Desaparición. Palacios ordenó evacuación inmediata. Pero había un problema. Los soldados no respondían, no se movían. Intentaron cargarlos físicamente, pero cuando los guardias tocaban a los soldados, sentían algo, una descarga, como electricidad,
Pero no era electricidad, era algo más, algo que causaba terror instantáneo. Los guardias se negaron a continuar. Hay algo mal con ellos. No son ellos, son otra cosa. Zimmerman propuso una solución. Necesitamos restaurar la luz gradualmente. Eso los traerá de vuelta. Dubois estuvo de acuerdo. Comenzaron a introducir luz, primero tenue, luego más brillante, pero los soldados no reaccionaban. Seguían en sus posiciones, mirando hacia la oscuridad. Incluso con luz, actuaban como si todavía estuvieran en oscuridad. Durante los días 24 a 29, intentaron múltiples métodos: sonidos fuertes, agua fría, estimulación física. Nada funcionaba. Los soldados permanecían catatónicos, pero algo más estaba ocurriendo. Lentamente, los soldados comenzaron a moverse, no de forma normal. Se movían sincronizados, como si fueran controlados por una sola mente. Se movían hacia las paredes, tocaban las paredes, como si buscaran algo, como si intentaran encontrar una salida. Pero no la salida hacia arriba, una salida hacia otro lugar. El día 30, 14 de agosto, era el día programado para terminar el experimento. Palacios ordenó un equipo de 20 hombres, armados, con órdenes de extraer a los soldados por la fuerza si era necesario. El equipo descendió a las 6 de la mañana. Cuando llegaron a la sección subterránea, encontraron algo imposible. Los soldados habían desaparecido. Todos. 150 hombres. Desaparecidos. Las puertas estaban cerradas desde fuera. No habían sido forzadas. No había túneles. No había forma de escape. Pero no había nadie. Solo vacío y oscuridad. Y en las paredes había marcas, símbolos, grabados en la piedra. Símbolos que nadie reconocía. Símbolos que parecían moverse cuando los mirabas, como si estuvieran vivos. El descubrimiento y el pánico inicial. Cuando el equipo de extracción reportó que los 150 soldados habían desaparecido, el general Palacios no lo creyó inicialmente. Imposible. 150 hombres no desaparecen. Búsquenlos. Revisen cada habitación, cada pasillo, cada rincón. El equipo obedeció. Pasaron 6 horas buscando. Revisaron toda la sección subterránea, cada dormitorio, cada baño, cada sala. No encontraron a nadie. Solo vacío. Y esos símbolos en las paredes. Símbolos que nadie podía explicar. Símbolos que causaban malestar cuando los mirabas demasiado tiempo. Palacios descendió personalmente, con Dubois y Zimmerman. Cuando vieron la sección subterránea vacía, Dubois colapsó. Dios mío, ¿qué hicimos? ¿A dónde fueron? Zimmerman estaba extrañamente calmado, casi sonriendo. No fueron a ningún lugar. Fueron llevados. Palacios lo agarró. ¿Llevados? ¿Por quién? ¿A dónde? Zimmerman respondió: por lo que estaba en la oscuridad, a donde sea que eso exista. Otra dimensión, otro plano de realidad. Les dije que la oscuridad abriría puertas, y lo hizo, pero no puertas que podemos controlar. Palacios ordenó búsqueda exhaustiva. Trajeron perros, trajeron equipo de excavación, buscaron túneles secretos, cavernas ocultas, cualquier explicación física. No encontraron nada. La roca alrededor de la sección subterránea era sólida, sin fisuras, sin túneles, sin forma de que 150 hombres hubieran escapado físicamente, pero habían desaparecido, completamente, como si nunca hubieran existido. La decisión de encubrir Palacios enfrentaba una crisis. 150 soldados desaparecidos, sin explicación, sin cuerpos, sin evidencia de qué había pasado. Si esto se hacía público, sería un escándalo nacional, internacional. El gobierno boliviano sería humillado. Él sería culpado, juzgado, posiblemente ejecutado. Palacios tomó una decisión. Esto nunca ocurrió. El experimento nunca existió. Los 150 soldados nunca estuvieron en Fortaleza Tinieblas. Palacios convocó a todos los que sabían sobre el experimento. Guardias, personal de apoyo, Dubois, Zimmerman, aproximadamente 50 personas. Les dio 2 opciones:
silencio absoluto, o prisión. Y posiblemente peor. La mayoría aceptó el silencio, firmaron documentos, juraron nunca hablar, recibieron pagos generosos y amenazas claras. Si alguno de ustedes habla, no solo irán a prisión, sus familias también sufrirán. Era una amenaza efectiva. Todos aceptaron. Pero había un problema. Las familias de los 150 soldados preguntarían, buscarían a sus hijos, sus hermanos, sus esposos. Palacios necesitaba una historia. Creó una. Los 150 soldados habían sido enviados a una misión secreta en la frontera con Chile. Habían sido emboscados. Todos habían muerto. Sus cuerpos no pudieron ser recuperados. Cayeron en un barranco. Fueron arrastrados por un río. Cualquier excusa que explicara por qué no había cuerpos. Las familias recibieron certificados de defunción y compensaciones, 500 bolivianos por vida, y la orden de no hacer preguntas. Algunas familias aceptaron, otras no. Algunas investigaron, hicieron preguntas, buscaron inconsistencias en la historia oficial, pero cuando presionaban demasiado, eran visitadas. Por agentes del gobierno, por militares, les advertían, dejen de buscar, dejen de preguntar, o habrá consecuencias. La mayoría se rindió, pero algunas familias nunca aceptaron la historia oficial. Sabían que algo más había pasado, pero no tenían poder, no tenían recursos, no tenían voz. El destino de Dubois y Zimmermann, el Dr. Marcel Dubois, estaba destruido. Había participado en un experimento que resultó en la desaparición de 150 hombres. No podía vivir con esa culpa. Intentó hablar públicamente, intentó confesar, pero Palacios lo detuvo. Si hablas, te arrestaré. Te acusaré de asesinato múltiple. Pasarás el resto de tu vida en prisión, o peor. Dubois fue forzado a regresar a Francia, con la amenaza de que si alguna vez hablaba, su familia en Bolivia sufriría. Dubois regresó a Francia en septiembre de 1907. Nunca volvió a trabajar en psicología. Vivió en aislamiento, atormentado. Murió en 1915, oficialmente de enfermedad, pero algunos dicen que fue suicidio, que no pudo vivir con lo que había hecho. El doctor Klaus Zimmermann fue diferente. No mostraba remordimiento. Estaba fascinado por lo que había ocurrido. Quería continuar investigando. Quería entender qué había pasado con los soldados, a dónde habían ido. Palacios lo consideraba peligroso, demasiado peligroso para dejarlo libre, pero también demasiado valioso para eliminar. Zimmermann sabía cosas, había visto cosas. Palacios lo mantuvo en Bolivia, bajo vigilancia constante. Zimmermann fue alojado en una casa en La Paz, con guardias. No podía salir sin permiso. No podía comunicarse con el exterior. Era efectivamente un prisionero. Zimmermann pasó los siguientes años escribiendo, documentando sus teorías, sus observaciones. Creó un manuscrito de más de 500 páginas, titulado La oscuridad como portal, exploraciones en dimensiones alternativas de realidad. El manuscrito detallaba todo, el experimento, los efectos, la desaparición y sus teorías sobre qué había pasado. Zimmermann proponía que la oscuridad total durante periodos prolongados no solo afectaba la percepción, abría literalmente puertas a otras dimensiones, y que algo del otro lado había venido. Había tomado a los soldados, los había llevado a su dimensión. ¿Para qué propósito? Zimmermann no sabía, pero especulaba que no era nada bueno. En 1913, Zimmermann murió, oficialmente de neumonía, pero las circunstancias fueron sospechosas. Algunos dicen que fue asesinado por orden de Palacios, para asegurar su silencio permanente. El manuscrito de Zimmermann fue confiscado, clasificado y supuestamente destruido. Pero copias sobrevivieron, escondidas, pasadas en secreto, y décadas después, partes del manuscrito fueron encontradas, revelando la verdad sobre lo que había pasado en Fortaleza Tinieblas. El sellado de la base Palacios ordenó que Fortaleza Tinieblas
fuera sellada permanentemente. La sección subterránea fue llenada con concreto, toneladas de concreto, llenando cada habitación, cada pasillo, enterrando los símbolos en las paredes, enterrando cualquier evidencia de lo que había ocurrido. La sección superior fue demolida. Los materiales fueron removidos. El sitio fue cubierto. Se plantaron árboles. Se hizo parecer que nunca había habido nada ahí, pero el sellado no fue suficiente. Los trabajadores que llenaron la sección subterránea con concreto reportaron experiencias extrañas. Sentían presencias, escuchaban sonidos, veían sombras moviéndose en la oscuridad antes de que fuera llenada. Algunos se negaron a continuar. Tuvieron que ser reemplazados. Uno de los trabajadores, llamado Antonio Pérez, desapareció durante el trabajo. Entró a la sección subterránea para verificar algo. Nunca salió. Buscaron durante días. No lo encontraron. Decidieron que había caído en algún lugar, que había sido cubierto por el concreto. Continuaron llenando. Antonio nunca fue encontrado. Para diciembre de 1907, Fortaleza Tinieblas había sido completamente borrada. Oficialmente, nunca existió. El experimento nunca ocurrió. Los 150 soldados murieron en combate. Caso cerrado. Pero la verdad no puede ser enterrada tan fácilmente. Rumores comenzaron a circular, entre militares, entre familias, sobre una base secreta, sobre un experimento, sobre soldados que desaparecieron. Los rumores fueron suprimidos, pero persistieron, pasando de generación en generación, esperando el día en que la verdad completa fuera revelada. Primeros fenómenos reportados en 1915, 8 años después del experimento, un grupo de excursionistas pasó cerca del área donde había estado Fortaleza Tinieblas. Reportaron experiencias extrañas. Uno de ellos, llamado Diego Fuentes, escribió en su diario: «Pasamos por un área en las montañas. Parecía normal, pero sentimos algo, una presencia, como si algo invisible nos observara. Y cuando cayó la noche escuchamos sonidos, voces, susurros, como si cientos de personas estuvieran hablando a la vez, pero no había nadie, solo nosotros. Nos fuimos rápidamente. No pasamos la noche ahí». En 1922, el gobierno boliviano intentó usar el área para entrenamiento militar. Enviaron un batallón, 50 soldados, para ejercicios de montaña. Los soldados instalaron campamento, pero después de 2 noches se negaron a quedarse. Reportaron que durante la noche escuchaban cosas, veían cosas, sombras moviéndose entre los árboles, figuras que parecían soldados, pero cuando se acercaban, desaparecían. El comandante del batallón reportó: «Hay algo mal con este lugar. Los hombres están aterrorizados. No puedo mantenerlos aquí. Solicito permiso para reubicar». El permiso fue concedido. El área fue declarada no apta para entrenamiento, sin explicación oficial. En 1935, un geólogo estaba explorando la región, buscando minerales. Encontró algo extraño, una depresión en el suelo, circular, aproximadamente 50 metros de diámetro, como si algo bajo tierra hubiera colapsado, o como si algo hubiera sido removido. El geólogo comenzó a excavar. Encontró concreto, mucho concreto, enterrado bajo tierra. Reportó su hallazgo. Fue visitado por militares. Le dijeron que dejara el área, que era propiedad militar, que no hiciera preguntas. El geólogo obedeció, pero se preguntó qué estaba enterrado bajo todo ese concreto y por qué el gobierno quería mantenerlo secreto. Décadas de manifestaciones anómalas. Entre 1940 y 2000, el área donde había estado Fortaleza Tinieblas experimentó fenómenos consistentes y perturbadores. No eran eventos aislados. Eran patrones reportados por docenas de testigos durante décadas. Los fenómenos se intensificaban en fechas específicas. Julio, el mes en que comenzó el experimento. Agosto, el mes en que los soldados desaparecieron. Como si el lugar recordara, como si el tiempo mismo hubiera quedado marcado por lo que ocurrió ahí. Durante los años 50, habitantes de pueblos cercanos comenzaron a reportar avistamientos, figuras en las montañas, siempre de noche,
siempre en grupos, figuras que parecían soldados, vestidos con uniformes antiguos, caminando en formación. Pero cuando alguien se acercaba, las figuras desaparecían, como humo, como si nunca hubieran estado ahí. Un campesino llamado Julio Vargas reportó en 1953. Vi a un grupo de hombres, tal vez 20, caminando por la montaña. Pensé que eran militares, pero sus uniformes eran viejos, de hace décadas. Grité, preguntando si necesitaban ayuda. Se voltearon, me miraron, y entonces desaparecieron, literalmente, como si se hubieran disuelto en el aire. Durante los años 60, investigadores paranormales comenzaron a interesarse en el área. Habían escuchado rumores sobre una base militar desaparecida, sobre soldados fantasmas, sobre experimentos secretos. Un investigador llamado Sebastián Mora visitó el área en 1967. Pasó 3 noches acampando. Documentó experiencias perturbadoras. La primera noche, escuchó voces, conversaciones, como si un grupo grande de personas estuviera cerca, pero cuando buscó no encontró a nadie. La segunda noche vio luces, moviéndose entre los árboles, no linternas, algo diferente, más tenue, más etéreo. La tercera noche sintió algo, una presencia, tan fuerte que tuvo que irse. Escribió en su informe: hay algo en ese lugar, algo que no es de este mundo, algo que quedó de lo que sea que pasó ahí. Y no es amigable. Testimonios detallados de visitantes modernos. Testimonio 1, año 1998. El equipo de documentalistas, en julio de 1998, 91 años después del experimento, un equipo de documentalistas bolivianos decidió investigar la historia de Fortaleza Tinieblas. Habían encontrado documentos, testimonios de familias, evidencia de que algo había ocurrido. Querían hacer un documental, exponer la verdad. El equipo consistía en 4 personas: el director Javier Morales, la productora Carmen Ruiz, un camarógrafo llamado Luis Herrera y un investigador histórico llamado Roberto Silva. Llegaron al área el 15 de julio, exactamente 91 años después de que comenzara el experimento. Durante el primer día, exploraron el área. Encontraron la depresión circular que el geólogo había reportado en 1935. Encontraron restos de concreto, evidencia de que algo había sido enterrado ahí. Roberto comenzó a excavar cuidadosamente. Encontró más concreto y algo más. Metal, oxidado. Parecía ser parte de una estructura, una puerta o una pared. Evidencia física de que algo había estado ahí. Esa noche, instalaron campamento cerca del sitio. Planeaban filmar durante varios días, documentar todo. A las 10 de la noche, comenzaron a escuchar sonidos, voces, distantes, como si vinieran de bajo tierra. Luis intentó grabar el audio, pero su equipo funcionaba mal. Interferencia constante, estática, y debajo de la estática algo más. Tonos, bajos, profundos, como los que Zimmerman había usado en el experimento. A medianoche, Carmen vio algo, figuras, aproximadamente 20, caminando en formación, hacia el sitio donde había estado la base. Llamó a los otros, todos las vieron, figuras humanas, pero translúcidas, como hologramas, vestidas con uniformes militares antiguos. Javier intentó filmar, pero cuando apuntó la cámara las figuras desaparecieron, como si supieran que estaban siendo observadas, como si no quisieran ser documentadas. A la 1 de la madrugada, Roberto sintió algo, una presencia, fuerte, aplastante, como si algo enorme e invisible estuviera presionando contra él. Dijo: necesitamos irnos, ahora. Los otros sintieron lo mismo. Terror inexplicable, pánico. Empacaron rápidamente. Salieron del área. Cuando revisaron el material filmado días después, encontraron algo perturbador. En varias tomas había distorsiones, áreas oscuras que no deberían estar ahí, y en una toma específica, tomada justo antes de que vieran las figuras,
Había algo en el fondo, una forma, grande, oscura, como una sombra masiva, pero no había nada físico que pudiera proyectar esa sombra. Era como si la oscuridad misma tuviera forma y estuviera observándolos. Testimonio 2, año 2015. La expedición científica. En agosto de 2015, un equipo de científicos bolivianos y extranjeros obtuvo permiso del gobierno para realizar un estudio del área. El equipo incluía geólogos, físicos y psicólogos. Querían entender qué había pasado, si había explicaciones científicas para los fenómenos reportados. El equipo estaba liderado por el doctor Fernando Castillo, físico de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz. Trajeron equipo avanzado, detectores de campo electromagnético, medidores de radiación, sismógrafos, cámaras térmicas, analizadores de audio. Planeaban pasar una semana en el área, realizar mediciones exhaustivas, documentar todo científicamente. Llegaron el 10 de agosto, 5 días antes del aniversario de la desaparición. Durante los primeros 3 días, las mediciones fueron normales. No había anomalías electromagnéticas, no había radiación inusual, no había actividad sísmica anormal. El doctor Castillo comenzó a pensar que los fenómenos reportados eran puramente psicológicos. Sugestión, expectativa. Pero entonces llegó el 14 de agosto. El aniversario, a las 6 de la tarde, los instrumentos comenzaron a detectar anomalías. Los detectores electromagnéticos mostraban fluctuaciones, sin fuente identificable. Los medidores de temperatura mostraban caídas súbitas, de 20 grados a 5 grados en minutos, sin explicación meteorológica. Los sismógrafos detectaban vibraciones, constantes, como si algo bajo tierra estuviera moviéndose o respirando. A las 8 de la noche, la hora aproximada en que los soldados habían desaparecido 108 años antes, ocurrió algo que el doctor Castillo no pudo explicar. Todos los instrumentos fallaron simultáneamente. Baterías completamente cargadas se agotaron en segundos. Equipo electrónico dejó de funcionar. Y entonces vieron algo. La oscuridad. Pero no oscuridad normal. Era como si la oscuridad se estuviera moviendo, fluyendo, como líquido, saliendo del suelo, del área donde había estado la base subterránea. La oscuridad se expandió, cubriendo aproximadamente 50 metros. Y dentro de esa oscuridad había formas, figuras, cientos de ellas, moviéndose, como si estuvieran atrapadas, intentando salir. El equipo huyó. Corrieron hacia sus vehículos. Cuando llegaron a un área segura, miraron atrás. La oscuridad se estaba retrayendo, regresando al suelo, como si fuera absorbida de vuelta. En 10 minutos había desaparecido completamente, como si nunca hubiera estado ahí. Pero todos la habían visto, todos habían sentido el terror. El doctor Castillo escribió en su informe: "No tengo explicación científica para lo que presenciamos. Fue como si la oscuridad misma fuera una entidad, como si tuviera conciencia, como si estuviera viva, y como si los soldados desaparecidos estuvieran atrapados dentro de ella. No sé qué pasó en 1907, pero dejó algo que persiste, algo que no debería existir". Teorías sobre la persistencia de los fenómenos, teoría física, portal dimensional permanente. Algunos físicos teóricos proponen que el experimento de 1907 creó un portal, una abertura entre nuestra dimensión y otra. La oscuridad total prolongada, combinada con las frecuencias específicas que Zimmermann usó, alteró el espacio-tiempo en ese lugar. Creó una grieta, un punto débil donde las dimensiones se superponen. Los soldados fueron absorbidos a través de ese portal, y el portal nunca se cerró completamente. Permanece ahí, abriéndose periódicamente, especialmente en aniversarios. Esta teoría explicaría las apariciones, las figuras, la oscuridad que se mueve, pero es altamente especulativa. No hay forma de probarla con tecnología actual. Teoría psicológica. Trauma colectivo residual. Psicólogos proponen que el terror extremo experimentado por 150 hombres
simultáneamente dejó una impresión psíquica en el lugar. Según esta teoría, emociones intensas pueden dejar marcas en el ambiente, que afectan a personas sensibles, causando alucinaciones, sensaciones de presencia, miedo inexplicable. Esta teoría explicaría algunos fenómenos, pero no explica las manifestaciones físicas, las figuras vistas por múltiples testigos, los efectos en instrumentos electrónicos, teoría paranormal, atrapamiento dimensional. Investigadores paranormales proponen que los soldados no murieron, fueron atrapados, en un estado entre dimensiones, no completamente en nuestra realidad, no completamente en otra, atrapados en la oscuridad, eternamente, intentando escapar, intentando regresar. Las apariciones son sus intentos de manifestarse, de comunicarse, de pedir ayuda. Esta teoría explicaría por qué las figuras parecen soldados, por qué aparecen en formación, por qué parecen estar buscando algo, pero no explica qué los atrapó, o como teoría de Zimmermann, la oscuridad como entidad. En su manuscrito, Zimmermann propuso algo radical, que la oscuridad no es solo ausencia de luz, es una entidad, una conciencia, que existe en otra dimensión. Normalmente no puede interactuar con nuestra realidad. Pero cuando creas oscuridad total durante periodos prolongados, especialmente con 150 mentes humanas presentes, creas una invitación. La entidad puede entrar, puede tomar, puede consumir. Zimmermann creía que eso fue lo que pasó. La oscuridad vino, tomó a los soldados, los llevó a su dimensión. ¿Para qué propósito? Zimmermann no sabía, pero especulaba que no era nada bueno. Esta teoría es la más perturbadora, porque sugiere que la oscuridad es algo vivo, algo consciente, algo que espera, en cada lugar oscuro, esperando la oportunidad de tomar más. Los efectos en visitantes recientes en la era moderna, el área donde estuvo Fortaleza Tinieblas, es conocida entre exploradores urbanos y cazadores de fenómenos paranormales. A pesar de las advertencias y la dificultad de acceso, docenas de personas visitan cada año. Muchos reportan experiencias que confirman los patrones históricos, pero algunos reportan algo nuevo, algo más perturbador. En 2019, un grupo de 3 jóvenes visitó el área. Planeaban acampar durante la noche del 14 de agosto, el aniversario. Querían experimentar los fenómenos, documentar para redes sociales. Instalaron campamento. A las 8 de la noche, comenzaron a transmitir en vivo. 3.000 personas vieron la transmisión inicial. Los jóvenes exploraban, bromeaban. Uno de ellos, Daniel Ortiz, dijo: «Vamos a ver si los soldados fantasmas aparecen». A las 9 de la noche, la transmisión mostró algo. Oscuridad, moviéndose, acercándose al campamento. Los jóvenes comenzaron a gritar. La cámara capturó sus últimas palabras. «¿Qué es eso? Está viniendo hacia nosotros. Corre». Entonces, la transmisión se cortó. Los 3.000 espectadores llamaron a emergencias. Equipos de rescate llegaron al amanecer. Encontraron el campamento, pero no encontraron a los jóvenes. Habían desaparecido, exactamente como los 150 soldados 112 años antes. Sus pertenencias estaban ahí, sus teléfonos, sus mochilas, pero ellos no. Búsquedas durante semanas no encontraron nada. Los 3 jóvenes nunca fueron encontrados. Oficialmente se perdieron en las montañas. Pero quienes vieron la transmisión saben la verdad. Fueron tomados por la oscuridad, por lo que sea que vive en ella. Documentación histórica descubierta en 2008. Un historiador boliviano llamado Dr. Arturo Ramírez estaba investigando la historia militar de Bolivia del siglo XX. En los archivos militares nacionales en La Paz, encontró una caja mal catalogada, marcada como Operaciones Clasificadas, 1907, acceso restringido. La caja había sido archivada incorrectamente. Debería haber estado en la sección de documentos permanentemente clasificados, pero estaba en la sección de documentos desclasificados por antigüedad.
Ramírez la abrió. Dentro encontró documentos que confirmaban toda la historia de Fortaleza Tinieblas y el protocolo Noche Perpetua. Había presupuestos detallados, 50.000 bolivianos asignados a proyecto de entrenamiento experimental. Había planos arquitectónicos de la base, mostrando la sección superior y la sección subterránea. 50 metros bajo tierra. Había listas de personal, 150 nombres. Soldados entre 18 y 25 años, con fechas de entrada. 15 de julio de 1907, pero sin fechas de salida. Solo una nota. Desaparecidos. 14 de agosto de 1907. Causa desconocida. Había informes diarios del Dr. Dubois, describiendo las fases del experimento, los efectos observados, las alucinaciones, los cambios de comportamiento. El último informe estaba fechado el 23 de julio. Dubois escribió: los sujetos han entrado en estados catatónicos, no responden a estímulos. Recomiendo terminación inmediata del experimento. Los riesgos son demasiado altos. Algo está mal. Puedo sentirlo. Hay algo en la oscuridad con ellos. Algo que no debería estar ahí. Más perturbador, había fotografías. 8 fotografías en blanco y negro, tomadas durante el experimento. Mostraban la sección subterránea, los soldados en diferentes estados. Una fotografía mostraba a un grupo de soldados sentados, mirando hacia la oscuridad. Sus expresiones eran vacías, como si no hubiera nadie detrás de sus ojos. Otra fotografía mostraba las paredes, con los símbolos que nadie podía identificar. Símbolos que parecían moverse incluso en la fotografía estática, como si estuvieran vivos. Ramírez también encontró correspondencia entre Palacios y el presidente de Bolivia. En una carta fechada en agosto de 1907, Palacios escribió: «Señor presidente, debo informar de una situación catastrófica. El experimento ha fallado. Los 150 soldados han desaparecido. No tenemos explicación. No tenemos cuerpos. No tenemos evidencia de qué ocurrió. Recomiendo encubrimiento total. Si esto se hace público, será un desastre nacional». El presidente respondió: «Haga lo necesario. Esto nunca ocurrió. Los soldados murieron en combate». Fin de la discusión. Ramírez publicó sus hallazgos en 2009. Un libro titulado Fortaleza Tinieblas, el experimento que Bolivia olvidó. El libro causó controversia nacional. El gobierno boliviano fue forzado a admitir que el experimento había ocurrido, que 150 soldados habían desaparecido, que todo había sido ocultado durante más de 100 años. El gobierno emitió una disculpa oficial, pero muchos consideraron que era insuficiente. Las víctimas estaban muertas o desaparecidas, sus familias también. No había nadie vivo para recibir justicia real. Análisis forense del sitio en 2012. Un equipo de arqueólogos forenses obtuvo permiso para realizar excavaciones en el sitio de Fortaleza Tinieblas. El objetivo era documentar la estructura, confirmar los planos históricos y, si era posible, encontrar evidencia de qué había pasado con los soldados. El equipo estaba liderado por la doctora Patricia Vargas, arqueóloga especializada en sitios históricos militares. El equipo comenzó excavaciones en julio. Removieron tierra y vegetación. Encontraron la depresión circular. Comenzaron a excavar el concreto. Era masivo, toneladas, llenando completamente lo que había sido la sección subterránea. Tomó semanas remover suficiente concreto para acceder a las estructuras originales. Cuando finalmente lo hicieron, encontraron las habitaciones, preservadas bajo el concreto, como cápsulas del tiempo. En los dormitorios encontraron objetos personales, uniformes, botas, cartas, diarios. Uno de los diarios pertenecía a Carlos Mendoza, el joven de 19 años que había escrito sobre la oscuridad pesada. La última entrada estaba fechada el 22 de julio. Carlos escribió: «Ya no sé cuántos días llevamos aquí. El tiempo no existe, solo la oscuridad. Y ellos, los que están en la oscuridad, nos observan, nos hablan, nos dicen que pronto seremos como ellos. No sé qué significa, tengo miedo, quiero salir. Pero no hay salida.
Solo oscuridad, eterna, infinita. Y ellos. En las paredes encontraron los símbolos, exactamente como en las fotografías, pero verlos en persona era diferente. Causaban malestar, náusea. Algunos miembros del equipo reportaron dolor de cabeza cuando miraban los símbolos demasiado tiempo. La doctora Vargas tomó fotografías, intentó documentarlos, pero las fotografías salían distorsionadas, como si algo interfiriera con la luz, como si los símbolos no quisieran ser capturados. El equipo también encontró algo inesperado. En una de las habitaciones había marcas en el suelo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Las marcas llevaban hacia una pared, pero no había puerta, no había abertura, solo pared sólida, como si algo hubiera sido arrastrado hacia la pared y hubiera pasado a través. Imposible, pero las marcas estaban ahí, evidencia física de algo que no debería ser posible. Pero lo más perturbador fue lo que el equipo experimentó durante las excavaciones. Todos reportaron síntomas: desorientación, pérdida de noción del tiempo. Algunos reportaron ver figuras, sombras moviéndose en la periferia de su visión. Uno de los técnicos, llamado Miguel Torres, tuvo que ser evacuado después de una semana. Reportó haber experimentado algo que no podía explicar. Dijo que una noche, mientras trabajaba solo en una de las habitaciones, sintió algo, una presencia. Detrás de él, se volteó. No había nadie, pero la sensación persistió, como si algo invisible estuviera parado ahí, observándolo. Miguel salió corriendo. Se negó a regresar. La doctora Vargas terminó las excavaciones después de un mes. En su informe final escribió: Fortaleza Tinieblas es un sitio de trauma histórico extremo. La evidencia física confirma los documentos. 150 soldados estuvieron aquí. Desaparecieron. Pero hay algo más, algo que no puedo explicar científicamente. El lugar afecta a las personas, causa síntomas neurológicos, alteraciones de percepción, y hay evidencia de fenómenos que desafían explicación física. Recomiendo que el sitio sea sellado nuevamente y que nadie sea permitido entrar sin protección extrema y supervisión médica constante. Testimonios de descendientes. En 2013, una organización llamada Memoria y Justicia para las Víctimas de Fortaleza Tinieblas fue fundada por descendientes de los soldados desaparecidos. La organización recopiló testimonios de nietos y bisnietos, historias que habían sido transmitidas en familias durante generaciones, historias de hombres que fueron a una base militar y nunca regresaron, historias de familias que nunca supieron la verdad, que nunca tuvieron cuerpos que enterrar, que nunca tuvieron cierre. Rosa Hernández, bisnieta de uno de los soldados, compartió: Mi bisabuelo se llamaba Carlos Mendoza. Tenía 19 años cuando desapareció. Mi bisabuela esperó años, décadas. Le dijeron que había muerto en combate, pero nunca le dieron un cuerpo, nunca le dieron detalles, solo un certificado y 500 bolivianos. Mi bisabuela vivió hasta 1980. Murió sin saber qué le pasó realmente a su esposo, sin poder llorar apropiadamente, sin tumba que visitar. Ahora sabemos la verdad. Fue usado como experimento. Desapareció. Y el gobierno lo ocultó durante más de 100 años. Eso no es justicia. Eso es traición. Pedro Silva, nieto de otro soldado, dijo: Mi abuelo se llamaba Roberto Silva. Tenía 22 años. Era el mayor de 5 hermanos. Cuando desapareció, mi familia quedó devastada. Mi abuela, su madre, nunca aceptó que había muerto. Decía que podía sentirlo, que todavía estaba vivo, en algún lugar, atrapado, pidiendo ayuda. La familia pensó que estaba loca, que el dolor la había roto. Pero ahora, después de leer los testimonios, después de escuchar sobre los fenómenos, me pregunto: ¿y si tenía razón? ¿Y si mi abuelo está atrapado, en la oscuridad, todavía, durante más de 100 años? La organización presentó una demanda formal en 2014, exigiendo reconocimiento oficial completo, compensación para familias y un memorial. El gobierno boliviano resistió inicialmente, pero la presión pública fue intensa.
En 2016, el presidente emitió una disculpa oficial, reconociendo que el protocolo Noche Perpetua fue un experimento inhumano que violó todos los derechos de los soldados involucrados, prometiendo compensación y un memorial. El memorial fue inaugurado en 2018, en La Paz, no en el sitio de Fortaleza Tinieblas, demasiado remoto, demasiado peligroso. El memorial consiste en 150 placas de piedra negra, cada una con el nombre de un soldado desaparecido, y una placa central que dice, en memoria de los 150 soldados desaparecidos en Fortaleza Tinieblas, 15 de julio, 14 de agosto de 1907. Fueron usados como experimentos sin su consentimiento. Desaparecieron en circunstancias que nunca fueron explicadas. Fueron olvidados por un gobierno cobarde, pero no serán olvidados nunca más. Lo que la ciencia no puede explicar, a pesar de décadas de investigación, hay aspectos del fenómeno de Fortaleza Tinieblas que desafían explicación científica convencional. Primero, la desaparición de 150 hombres de una instalación sellada, sin túneles, sin forma de escape, sin cuerpos. Segundo, los fenómenos persistentes, figuras, oscuridad que se mueve, efectos en instrumentos electrónicos, durante más de 100 años. Tercero, los símbolos en las paredes, que nadie puede identificar, que causan malestar físico, que parecen moverse. Algunos científicos proponen que todo es explicable, que los soldados escaparon de alguna forma, que los fenómenos son alucinaciones colectivas. Sugestión, expectativa. Pero esto no explica la evidencia física. Las marcas en el suelo, los símbolos, los efectos medibles en instrumentos, los testimonios consistentes durante más de un siglo. El doctor Fernando Castillo, quien lideró la expedición de 2015, dijo en una entrevista en 2020, «He sido científico durante 30 años, he estudiado física, he trabajado con tecnología avanzada, pero lo que vi en Fortaleza Tinieblas desafía todo lo que sé. Vi oscuridad moverse, vi figuras que no deberían existir, vi instrumentos fallar sin razón. Y sentí algo que no puedo medir, algo que no puedo explicar, pero que sé que es real. Hay algo en ese lugar, algo que quedó del experimento, algo que no es de nuestro mundo, y eso me aterra, porque sugiere que hay aspectos de la realidad que nuestra ciencia no puede tocar, que hay cosas que existen más allá de lo que podemos medir, y que algunas de esas cosas son peligrosas. Estado actual del lugar Fortaleza. Tinieblas permanece sellada, 117 años después del experimento. El gobierno boliviano ha declarado el área como zona de acceso restringido por razones de seguridad. Hay carteles de advertencia, cercas en los accesos principales, pero no hay vigilancia permanente. Solo el lugar, 50 metros bajo toneladas de concreto, con sus habitaciones, sus símbolos, sus secretos, y lo que sea que quedó ahí, esperando, en la oscuridad. El gobierno ha considerado múltiples opciones, demoler completamente el sitio, pero expertos advierten que la demolición podría liberar lo que sea que está contenido ahí, convertirlo en sitio conmemorativo. Pero los fenómenos lo hacen peligroso. Mantener el sellado actual, que es la opción elegida, pero el sellado no detiene los fenómenos, no detiene las apariciones, no detiene la oscuridad que se manifiesta cada aniversario, solo mantiene a las personas alejadas, mayormente. El caso más reciente y la advertencia final en agosto de 2023, 116 años después de la desaparición original, 4 jóvenes decidieron explorar Fortaleza Tinieblas. Habían visto videos en YouTube, habían leído artículos, querían experimentar los fenómenos, documentar para TikTok. Se llamaban Daniel Ortiz, Andrea Ruiz, Miguel Santos y Laura Méndez, todos entre 22 y 26 años. Llegaron al área el 14 de agosto a las 6 de la tarde. Encontraron el sitio fácilmente. Las cercas estaban deterioradas, los carteles de advertencia ignorados,
Instalaron campamento cerca de la depresión circular donde había estado la entrada. Planeaban pasar la noche. Documentar todo. A las 8 de la noche, Daniel comenzó a transmitir en vivo. 5.000 personas vieron la transmisión inicial. Daniel narraba: estamos en Fortaleza Tinieblas, donde 150 soldados desaparecieron hace más de 100 años. Vamos a ver si algo pasa esta noche. Durante la primera hora nada ocurrió. Los jóvenes exploraban, bromeaban. Andrea comentó: esto es solo un lugar viejo, no hay nada aquí. Pero a las 9 de la noche, las cosas comenzaron a cambiar. Miguel notó que su teléfono funcionaba mal. La batería se agotaba rápidamente, aunque estaba completamente cargada. Laura sintió frío, temperatura cayendo, aunque era verano. Daniel continuaba transmitiendo. Chicos, algo está pasando. ¿Pueden sentirlo? A las 9:30 vieron algo. Oscuridad. Pero no oscuridad normal. Era como si la oscuridad se estuviera moviendo, saliendo del suelo, del área donde había estado la base. La oscuridad se expandió. Rápidamente, cubriendo el área. Los jóvenes comenzaron a gritar. La transmisión capturó todo. ¿Qué es eso? Está viniendo hacia nosotros. Corran. Intentaron huir, pero la oscuridad era más rápida. Los alcanzó, los envolvió, y entonces la transmisión se cortó. Los 5.000 espectadores llamaron a emergencias. Equipos de rescate llegaron al amanecer. Encontraron el campamento. Encontraron los teléfonos, las mochilas, las cámaras, pero no encontraron a los jóvenes. Habían desaparecido, exactamente como los 150 soldados 116 años antes. Búsquedas exhaustivas durante semanas no encontraron nada, ni rastros, ni cuerpos, ni evidencia de a dónde fueron. Solo desaparecieron. En la oscuridad. El gobierno boliviano emitió una advertencia oficial. Fortaleza Tinieblas es extremadamente peligrosa. 4 personas han desaparecido recientemente. 150 desaparecieron en 1907. El área está prohibida. Cualquiera que entre lo hace bajo su propio riesgo, y ese riesgo es desaparición permanente. Pero las advertencias no son suficientes. Cada año, personas ignoran las señales, ignoran las historias, ignoran el peligro, y algunos nunca regresan. La pregunta que nadie puede responder: ¿a dónde fueron? 150 soldados en 1907, 4 jóvenes en 2023. ¿A dónde van cuando la oscuridad los toma? ¿Están muertos? ¿Están vivos? ¿Están atrapados en algún lugar entre dimensiones? ¿Están conscientes? ¿Sufren? ¿O simplemente dejaron de existir? Zimmerman creía que fueron llevados a otra dimensión, una dimensión de oscuridad, donde la entidad que vive en la oscuridad los mantiene. ¿Para qué propósito? No sabía. Algunos proponen que son consumidos, que la oscuridad se alimenta de ellos, de su energía, de su conciencia. Otros proponen que son transformados, convertidos en parte de la oscuridad, en las figuras que las personas ven, en las sombras que se mueven. La verdad es que nadie sabe, y esa incertidumbre es lo más aterrador, porque significa que podría pasar a cualquiera, en cualquier momento, en cualquier lugar donde haya oscuridad total, oscuridad prolongada, oscuridad que espera, oscuridad que observa, oscuridad que toma. El experimento que nunca terminó, el protocolo Noche Perpetua, fue diseñado para durar 30 días, pero nunca terminó. Continúa. 117 años después. La oscuridad que fue creada en 1907 sigue ahí, esperando. Cada aniversario, cada agosto, la oscuridad se manifiesta, se expande, busca y a veces encuentra. Encuentra personas que ignoran advertencias, que buscan emociones, que no creen en el peligro, y las toma, las consume, las añade a los 154 que ya están atrapados. ¿Cuántos más desaparecerán antes de que la gente entienda? ¿Cuántos más necesitan perderse antes de que el área sea sellada completamente? ¿O es demasiado tarde? ¿Es la oscuridad demasiado fuerte?
demasiado hambrienta, esperando su próxima oportunidad. Frase final devastadora en el manuscrito del Dr. Klaus Zimmermann, encontrado después de su muerte en 1913, había una entrada final, fechada en agosto de 1913, 6 años después del experimento. Zimmermann escribió: «He pasado 6 años intentando entender qué hicimos, qué liberamos, y finalmente lo entiendo. No creamos la oscuridad, siempre estuvo ahí, en cada sombra, en cada noche, en cada lugar sin luz, pero normalmente está dormida, inactiva, no puede tocarnos, no puede tomarnos, pero cuando creamos oscuridad total, cuando la mantenemos durante días, semanas, cuando ponemos mentes humanas en esa oscuridad, la despertamos, le damos poder, le damos acceso, y una vez despierta, nunca vuelve a dormir completamente. Espera, en ese lugar, en esa oscuridad específica, esperando más mentes, más conciencias, más alimento. Fortaleza. Tinieblas no es solo un lugar donde ocurrió un experimento, es un portal permanentemente abierto a una dimensión de oscuridad pura, y cada persona que entra, cada persona que pasa tiempo en esa oscuridad, corre el riesgo de ser tomada, de ser consumida, de desaparecer para siempre. He cometido el error más grande de mi vida. He abierto una puerta que no puede cerrarse, y esa puerta seguirá tomando eternamente, hasta que no quede nadie que recuerde, hasta que no quede nadie que advierta, hasta que la oscuridad haya tomado todo. 117 años después, esas palabras siguen siendo verdad. La puerta que Zimmermann abrió sigue abierta. La oscuridad sigue esperando. Y cada año alguien ignora las advertencias, alguien entra y alguien desaparece. Añadido a los 154 que ya están perdidos, atrapados en la oscuridad, para siempre. Si alguna vez escuchas sobre Fortaleza Tinieblas, si alguna vez sientes curiosidad, si alguna vez piensas en visitar, recuerda esto: la oscuridad no es solo ausencia de luz, es presencia de algo más, algo antiguo, algo hambriento, algo que espera. Y si entras a su dominio, si pasas demasiado tiempo en oscuridad total, podrías no regresar. Podrías convertirte en uno más de los desaparecidos, uno más de las sombras, uno más de los que están atrapados en la noche perpetua, que nunca termina. La base militar desapareció, pero lo que quedó es peor, porque la base era solo piedra y metal. Lo que quedó es oscuridad, oscuridad viva, oscuridad consciente, oscuridad que toma, y esa oscuridad nunca desaparecerá, nunca se irá, solo esperará, en las montañas de Bolivia, 50 metros bajo tierra, esperando la próxima víctima, esperando la próxima mente, esperando consumir eternamente.